El taller de hoy se titula Entendiendo y viviendo el amor ágape en el matrimonio. Y este taller lo estoy basando en el Sermón del Monte, Mateo capítulo 5 al 7. Si tienen tiempo, por favor, durante la semana o durante su tiempo libre, si pueden leer ese pasaje, es un pasaje hermoso. Y si me permiten aplicarlo a la vida matrimonial. Los otros pasajes que me voy a referir es Filipenses capítulo 2, Filipenses capítulo 4, después voy a tener las citas ahí. Primera de Pedro capítulo 3, del 1 al 13, y Efesios capítulo 4 y 5. Entendiendo y viviendo. Sí, lo voy a tener ahí en la pizarra, ustedes van a poder ver. Acá en el bosquejo están los pasajes y ustedes van a ver ahí el pasaje poco a poco. Ok, este es el bosquejo brevemente que vamos a ver. Voy a resumir las verdades trascendentales del Sermón del Monte para poder aplicarlo a la vida matrimonial. Vamos a ver que el carácter es el secreto de la felicidad, la vida interior. Vamos a ver de cómo se vive la vida cristiana, cómo debemos de vivir la vida cristiana, que es el meollo del asunto del Sermón del Monte. El Sermón del Monte tratan con dos emociones que puede destruir las relaciones interpersonales, y acá lo aplico al matrimonio, la ira y la ansiedad. Voy a hablar sobre esas dos emociones. También vamos a ver cómo podemos proteger nuestro matrimonio contra la inmoralidad sexual o la infidelidad y contra la codicia. El amor a los bienes materiales o al dinero es una de las cosas que corroe o desgasta el matrimonio también, cuando enfocamos nuestras energías en lo material en vez de en nuestra relación. Vamos a ver también tres cosas que debemos de cuidarnos. Vamos a ver sobre el cuidar nuestras palabras, el cuidar nuestros pensamientos y el cuidar nuestra actitud. Esas tres cosas nuestro Señor Jesucristo se refiere a en el Sermón del Monte. Y van a ver cómo encaja con el tema de la ira y la ansiedad. Y vamos a ver sobre, para poder vivir este amor ágape en el matrimonio, aparte de aplicar estos principios, cómo la unidad es fundamental, no solamente en la iglesia, el llamado, pero en el matrimonio, porque la idea es que de dos se hace una sola carne. Y vamos a ver cómo se mantiene la unidad en el matrimonio. Y por último, claves para un matrimonio feliz. Y acá seguro ustedes se paran y me tiran piedras, pero no. Porque según la parte de 1 Pedro 3, vamos a ver tres principios, que hay bastante material, ¿eh? Tres principios para un matrimonio feliz: sometimiento, sabiduría e entendimiento. Y todo esto también se va a referir al paralelo o va a hacer referencia al Sermón del Monte. Lo que vamos a estar escuchando es que tanto Pablo como Pedro, cuando citan las cartas de Filipenses y primera de Pedro, como que resumen lo que ya nuestro Señor Jesucristo enseñó en el Sermón del Monte. Quiero que ustedes vean ese eco a través de las enseñanzas de la iglesia, que lo que enseñó Pedro y Pablo no era nada nuevo, sino algo que ya habían recibido del mismo Maestro, de nuestro mismo Señor Jesucristo. Ese es el bosquejo para hoy. Entonces voy a presentarlo, paramos, tenemos un tiempo de receso, tomamos un cafecito, comemos algo y regresamos para interlocutar y poder dialogar y tener nuestro tiempo de preguntas y respuestas. Verdades trascendentales acerca del Sermón del Monte. Este sermón ha sido llamado la carta magna del reino, porque en este sermón tenemos las enseñanzas de cómo se vive la vida en el reino de los cielos. La frase el reino de los cielos, muy repetida en el Evangelio de Mateo, significa la vida en Cristo, la vida cristiana, cómo vivimos la vida cristiana, que ya ha empezado con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y según este sermón, Mateo lo estructura a través de, van a ver enseñanzas que tienen que ver con nuestra actitud interna. Y va a hacer énfasis más en cómo servimos y adoramos a Dios interiormente que con actos exteriores para impresionar o ser vistos. El propósito del sermón no es mostrar al perdido la salvación, pero mostrar cómo Dios espera que el salvo, el creyente, viva. Así que este sermón es nuestra constitución cristiana para nosotros en el ahora, no cuando pasemos a la presencia del Señor, no cuando venga el milenio, es en el ahora.
Y quizás muchos dicen, bueno, eso es imposible. Lo que nuestro Señor Jesucristo está pidiendo no lo es. No lo es. Porque bajo la gracia y el poder de Dios, todo creyente ha sido habilitado para vivir según el nuevo hombre en Cristo Jesús. Así que no es imposible. Y es por eso que dentro de ese sermón tenemos el ser perfecto, ser íntegro, ser enteros como vuestro Padre Celestial lo es. Si no pudiéramos vivir el sermón del monte, sería un idealismo, una utopía, y por gusto estaría ahí en las escrituras, está para nuestras enseñanzas. Ahora, la gracia es la única esperanza que tenemos para la salvación y el poder del Espíritu Santo es la única esperanza para poder vivir lo que se nos enseña en el Sermón del Monte. Isaías capítulo 55. Estos versos, nuestro Señor Jesucristo usó mucho del libro de Isaías. Cuando empecemos a estudiar este hermoso libro van a ver las connotaciones, el eco de las enseñanzas mismas de nuestro Señor Jesucristo. Miren lo que dice este pasaje. Todo lo que estoy usando es la versión Reina Valera actualizada, 1995, que esa es la versión que tengo acá. Miren lo que dice. Oh, todos los sedientos, y piensen en el Sermón del Monte. Vengan a las aguas y los que tienen dinero, vengan, compren y coman. Vengan, compren sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastan el dinero en lo que no es pan y su trabajo en lo que no satisface? Óiganme atentamente y coman del bien y su alma se deleitará con manjares. Inclinen sus oídos y vengan a mí. Escuchen y vivirá su alma. Yo haré con ustedes un pacto eterno, las fieles misericordias demostradas a David. Busquen, versículo 6, al Señor mientras puede ser hallado. Llámenlo en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Vuélvase al Señor, quien tendrá de él misericordia, y a nuestro Dios, quien será amplio en perdonar. El reino de los cielos es la vida en comunión con Dios y ha sido abierta a todos los que buscan de Dios, a todos los sedientos de justicia, a todos los que desean ver o lo que desean ver misericordia en sus vidas, a todos los que desean ver a Dios actuar en sus vidas. El reino de los cielos se ha abierto y es la vida en comunión con Dios. Y es lo que este pasaje de Isaías habla, la invitación de Dios a su pueblo a venir y tener comunión con Él gratis. Es la palabra de gracia. La gracia, poder experimentar la salvación de Dios por pura gracia, sin dinero, sin nada de uno que necesite dar a Dios para conseguirlo, pero es la misma vida de Dios actuando en nosotros. Entonces, las bienaventuranzas demandan una respuesta nuestra, ¿ok? No son para informarnos de algo, pero son para motivarnos de lo que Dios ya está haciendo en medio de su pueblo, en medio del creyente. Es como Dios cambia en la persona de tener una vida vieja sin Cristo a una vida nueva. ¿Okay? Entonces no estamos hablando de un ideal, no estamos hablando de leyes fijas, no estamos hablando de esto es lo que se necesita hacer para ser salvo, sino de principios esenciales de cómo vivimos ahora que somos hijos de Dios. ¿Okay? Y muchos de los refranes del Sermón del Monte son metafóricos o declaraciones proverbiales, y es ahí donde nos confundimos, poner la mejilla, son metafóricamente y no debe ser entendido en la forma literal. Ya vamos a hablar sobre eso. Con ello entonces Jesucristo nos ilustra los principios en términos concretos. Y estos son los principios básicos, ¿ok? Básicos, el fundamento. Y vamos a entrar a la carne. El carácter es el secreto de la felicidad. Muchas veces pensamos que la felicidad es si tengo esto, o si me toca un marido así, o si mi esposa fuera asá. Sería perfecta, ¿no? Sería feliz. Pero la felicidad no es externa. La felicidad no depende si la persona fuera de esta característica o tuviera este carácter. Según el Sermón del Monte, el carácter de uno es el secreto para la felicidad, y eso vamos a ver que va a depender de nuestro compañerismo, comunión con Dios. Número 2, la rectitud, que la integridad está basada en la vida interna. No se trata de actos religiosos. La integridad no se trata de
seguir leyes, se trata de cómo nuestra vida interna es, ¿ok? El carácter no es algo impuesto por sí, sino una vida que se desarrolla internamente a través del compañerismo con Dios, ¿ok? La vida interna debe ser una unidad. Nosotros no podemos dividirnos. El domingo es para Dios y el lunes es para el diablo, y el martes es para mí, y el martes y miércoles es para mi marido, y el jueves para mis hijos. No podemos dividir nuestra vida. Toda nuestra vida es una unidad que debe de servir para la adoración y el servicio de Dios en todo lo que hagamos. Si me tocó un marido difícil y duro, ese es mi primer área de ministerio, mi marido. Y ya vamos a ver el consejo de 1 Pedro de cómo una mujer ministra a su marido. Y no es teniendo un título de psicología, ni yendo al seminario, ni sabiendo manipular bien las palabras. Estamos hablando de cosas básicas y sencillas que es sabiduría de Dios. ¿Okay? El carácter y la vida existen para adorar al Padre Celestial. Mi carácter y mi conducta deben de adorar a Dios, y el comportamiento y el carácter es lo que va a permanecer, es lo que va a ser consistente y es la evidencia final de nuestra fe en Cristo Jesús. Mateo 5:20 dice, déjenme leerlas, y miren lo que le dice Jesucristo a los discípulos referente a la vida cristiana. Porque les digo que a menos que su justicia sea mayor que la de los escribas y de los fariseos, jamás entrarán en el reino de los cielos. Y ese entrarán no quiere decir de ir al cielo, sino que jamás experimentaremos la vida cristiana, la comunión con Dios en el ahora. Si nuestra justicia no es mayor que los escribas y fariseos. Y acá estamos hablando de una fe que trae cambios en la vida interna y no solamente resultados externos para impresionar o ser vistos por otros. Hay tres cosas que nuestro Señor Jesucristo en el Sermón del Monte se dirige en cuanto a la apariencia externa: la oración, el ayuno y el dar limosnas. Actos religiosos bajo los judíos. Bajo el judaísmo eran prácticas religiosas que se requería de todo fiel judío. Estas tres cosas, la oración, el ayuno y el dar limosnas. Y él atacó el asunto, el problema, que la gente comenzaba a cumplir esto, especialmente los líderes religiosos, para ser vistos o impresionar a otros. Y nuestro Señor Jesucristo habla y dice que de eso no se trata, vivir en el reino de los cielos o experimentar la vida de Dios ahora. No se trata de experimentar o de impactar a otros. Se trata de que mi vida sea impactada con la presencia de Dios, algo interno. Ahora, permítanme aplicar esto a la vida marital, porque acá es donde vamos a pasar todo el tiempo. Nuestro esposo es nuestro prójimo más cercano. Cuando la Biblia habla de amar a Dios sobre todas las cosas como primer mandamiento y el segundo al prójimo como a ti mismo, podemos concluir que nuestro esposo o nuestra esposa es nuestro prójimo más cercano, con quien nos hemos unido. Es que cada vez que me refiero al prójimo me estoy refiriendo, para aplicarlo, a mi esposo. Y quizás yo lo diga en la forma singular hablando de mi esposo para que ustedes me entiendan, ¿ok? Es cómo vivimos el cristianismo con nuestro cónyuge que mostraremos el amor de Dios uno por el otro. Presten atención, cómo yo vivo el cristianismo con mi esposo Daniel es cómo mostraré el amor de Dios uno con otro. No podemos pretender amar a otros cuando no amamos a nuestro cónyuge. Si yo tengo dificultad de aceptar y amar a mi esposo, no puedo amar a mis demás hermanos. Estoy pretendiendo. Pero claro, vamos a ver algunas objeciones que se presentan, como es que tú no sabes quién tengo como marido, tú no estás casado con mi marido para que estés hablando así, no es fácil amar, etcétera, etcétera, tú no sabes cuánto he sufrido, ¿no? La lista de objeciones que podemos dar. Pero esta es la realidad. Yo no puedo amar a otra persona si no amo a mi esposo, la persona más cercana a mí, y les voy a dar ejemplos para que vean. Amor, cuando hablamos de amor, significa buscar lo mejor, ¿ok? Involucra servicio, como ustedes ven ahí, autonegación, sacrificio, todo eso, ¿ok? Así que
Cuando hablamos de amor, estamos hablando de buscar hacer el bien hacia el otro, buscar lo mejor hacia el otro. Ahora, muchas personas que están casadas muchos años dicen se apagó el amor, se apagó la llama del amor. Y con ello se refieren que ya no sienten nada, ya no hay ese romance, esa pasión que sentía al principio cuando eran novios. Bueno, eso es algo que al principio de todo matrimonio como que se apaga porque nos damos con la realidad que nos casamos con un ser humano. Entonces como que la llamita se mengua un poquito, se apaga, pero es ahí el desafío de aplicar los principios cristianos porque obedeciendo la palabra de Dios, la llama vuelve a renacer y con más fuerza y con la realidad de con quién es con quien me casé y ya no con el idealismo que pensé que mi esposo era el príncipe azul que venía a sacarme de la prisión de mis padres que eran tan tormentosos. Mentira. ¿Okay? Van a ver cómo aplicando la palabra de Dios, los sentimientos, Dios los va a volver a traer a nuestras vidas, por la manera en cómo hemos sido diseñados. Ahora, hay dos emociones que hay que tener cuidado, que ataca, que corroe, que carcome, que desgasta la relación matrimonial y cualquier otra relación. Ustedes pueden aplicar esto a cualquier otra relación. La ira y la ansiedad, esas dos están mostradas en el Sermón del Monte, ¿ok? Ambas emociones tienen que ver con un problema de control. Tomen nota. La ira, el enojo fuera de control y la ansiedad, el querer controlarlo todo. Por eso estoy ansiosa, porque quiero controlarlo todo, o por lo menos quiero saber que todo esté bajo control. ¿Ok? Ahora, vamos a proteger nuestra relación marital para desarrollar el amor ágape. Y cuando me refiero al amor ágape, como hemos titulado este taller, es el amor según Dios. ¿Ok? El amor según Dios. Y la pregunta que me hago es, ¿vamos a vivir bajo el reino de los cielos, como lo describe nuestro Señor Jesucristo, que ahora lo vamos a desarrollar, o bajo el reino de los celos y el control? Primer emoción, la ira. Mateo 5:22. Se nos hace la descripción, ustedes pueden ver ahí, Mateo 5, versículo 22, si me permiten leer. Ahora estoy leyendo mi versión Reina Valera, un poquito más antigua. Quizás en esto compartamos todos. Dice así, versículo 22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, y ahí voy a poner esposo, que es como lo estoy aplicando, será culpable del juicio, y cualquiera que diga necio a su esposo será culpable del concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Okay? Ahora, acá se nos dice que la ira es expresada en nuestro hablar. Cualquiera que le diga a su hermano. La ira hace esos términos que se está usando, significa que si se me va una mala palabra y le digo algo a mi querido esposo porque ya me sacó de quicio, me ha estado fastidiando, significa que soy culpable delante de Dios. De eso está hablando, presten atención. Estamos hablando de cómo nos relacionamos con otros. No estamos hablando de una vez que se me fue y pido perdón a Dios y me corrijo, ¿no? Y trato de cambiar mi forma de ser. Pero estamos hablando de que la ira hace que maltrate verbalmente a mi esposo. El maltrato verbal. Cuando se vuelve hábito, voy a dar cuentas a Dios. La ira hace que menosprecie a mi esposo, que lo mire hacia abajo. Estamos hablando de hábitos formados que conlleva al abuso verbal, al maltrato. La ira se manifiesta en la manera en cómo nos expresamos, cómo hablamos del otro. Ahora, hagamos un inventario. Cada vez que me refiero acerca de mi marido, ¿cómo es que me expreso acerca de él? ¿Hay raíz de ira ahí? La ira expresada, cuando se expresa en el hablar, lo que viene detrás es rencor, molestia, odio, celos, maledicencias. ¿Cómo nos comunicamos? Ya me tiene harta ese hombre y sigo llenando la oración. O mi mujer no me deja tranquilo y sigo llenando la oración. Por eso estamos diciendo
que tenemos que cuidar nuestras palabras. Ahora, raíz de toda ira es dolor acumulado. Cuando acumulamos el dolor y no tratamos con el dolor que nos causan otros o que pensamos que nos han causado otros, se resulta en ira cuando no arreglamos el dolor. Muchas veces puede ser dolor antiguo que traemos de nuestro pasado. Si tuve un primer matrimonio donde mi esposo me sacó la vuelta y hay dolor acumulado y no he tratado, no he resuelto delante de Dios, no he perdonado, no ha habido reconciliación, no ha habido confesión de pecados de mi parte, pero pretendo, bueno, eso ya pasó y ahora este es un nuevo esposo y hay que tratar. Si no, delante de Dios no hago lo que Santiago 5 dice, entonces voy a cargar ese dolor, esa ira a esta situación y la voy a expresar. Y es por eso podemos tener casos donde una persona dice, yo no entiendo por qué mi esposa se molesta cuando hago esto, si no es para tanto. ¿Por qué mi esposa es tan celosa apenas hable con una mujer o porque, no sé, me llaman mis compañeras de trabajo, mi esposa explota con ira y yo no le he dado razón para que dude de mi credibilidad como esposo, no he sido infiel? Yo no sé por qué mi esposa se enoja y es tan celosa y posesiva. Bueno, si ella tiene un pasado donde ha tenido dolor de infidelidad, lo que sea, y no ha resuelto, eso lo va a traer a la relación y eso va a explotar en la relación si no es sanada y lidiada con la palabra de Dios. Sucede. Por eso digo que la raíz de la ira es el dolor. Ahora, no manipulemos con nuestras palabras y la reconciliación, según Mateo 5, 23 al 24, es la respuesta o la solución a la ira. ¿Ven que las personas que están sumamente enojadas no quieren saber nada? Se van, tiran la puerta, no me hables y se vuelven necias. Según nuestro Señor Jesucristo, versículos 23 y 24, habla que cuando uno está yendo a ofrecer la ofrenda en el altar y te acuerdas que tienes algo contra tu hermano o que tu hermano tiene algo en contra de ti, que hay un pleito, que ha habido una división ahí, dice, deja tu ofrenda y ve y reconcíliate. Esa es la palabra que dice. Y la idea es que la reconciliación con mi esposo, mi hermano, debe preceder mi adoración, mi servicio a Dios. Esa es la idea. ¿Okay? Cuando hablamos de la ira, acá hay un caso que quiero narrarle. Este es un caso real. Dice así, Juan tiene 30 años, está casado y está a punto de tener un hijo. Y él cuenta, a veces me asusto de mí mismo. Me da miedo llegar a golpear a mi mujer violentamente. Ante algo insignificante como que mi mujer no me contesta la primera cuando le hago una pregunta. Noto como si me encendiera un interruptor y siento una sensación interna que no puedo controlar. Lo único que me alivia es gritar, dar portazos y destrozar todo lo que encuentro en mi camino. Mientras descargo toda mi ira estoy bien, pero a los pocos minutos me quiero morir. Me siento como un animal y me siento muy culpable cuando hago a mi mujer llorar. Ella no merece esto. Nunca le he puesto una mano encima, pero hay veces me asusto de mí mismo y más ahora que estoy a punto de ser padre. Ira no resuelta. Y lo expresa en sus actos violentos y en su forma de maltratar. Ahora, la lengua expresa la maldad de nuestro corazón. La lengua expresa cómo está nuestra vida interior. Si me doy de muy espiritual, la próxima vez que alguien me saque mis casillas, tome atención qué es lo que sale de su boca. Y eso va a expresarlo cómo está adentro, su alma. Santiago 3 habla todo un capítulo acerca de la lengua. ¿Okay? Santiago capítulo 3. Y nos dice que la lengua puede destruir. Y nosotros destruimos, aplicando nuestra relación con nuestros esposos, cuando criticamos, cuando damos lástima, el dar lástima, el victimizarnos, el pobrecito yo, cómo me maltrata, no me toma atención, cuando nos quejamos continuamente, ¿ok? Cuando condenamos, cuando murmuramos, en vez de solucionar el asunto, voy y le cuento a mi amiga o a mi mamá sobre los problemas que tengo con este hombre
y meto más cizaña, saco toda la basura que hay en mí, me despojo y entonces pongo en contra a mi mamá o a mi amiga, contra mi esposo, y la próxima vez que pasa mi marido lo miran con cara, pero de pocos amigos, porque ya le conté toda la basura que tenía en mí. Murmurar, menosprecio, dar falso testimonio de otros, desconsideración. Todo eso habla la lengua. Mi conversación debe ser usada para edificar, motivar y afirmar. Capítulo 5, versículo 33 al 37, nuestro Señor Jesucristo nos dice, no pretendas manipular con tus palabras, que tu sí sea sí y que tu no sea no. No manipules con tus palabras, es lo que él está tratando de decir, ¿ok? Con nuestra apariencia de espiritualidad. Hay que tener integridad en el hablar. Todo lo que se diga que tenga peso, sentido, ¿ok? Debemos de demostrar nuestra dependencia de Dios con lo que hablamos y no en mi manera de usar mis palabras, en mi facilidad de usar mis palabras. Tenemos que restringir la lengua. Santiago nos dice pone bozal. Como se le pone bozal a la bestia, nosotros debemos ponerle bozal a nuestra lengua muchas veces para que no salga todo ese mundo de maldad. La vida de mi esposo, que es mi hermano en este sentido, no debe de ser explotada o puesta a mi servicio, a mis intereses, a mis egoísmos, a mis gustos, a mis placeres, a mi voluntad, utilizando la habilidad de mi lengua. Hay que tener cuidado, es lo que nuestro Señor Jesucristo está hablando. Ahora, ¿qué con la reconciliación? Porque versículo 25 y 26 de Mateo 5 habla sobre la urgencia de la reconciliación, sobre arreglar el asunto antes de llegar al tribunal, de ponte de acuerdo, es lo que está hablando. Y acá estamos hablando de que haz la paz, el ser hacedor de paz. Trata de llegar a un acuerdo. Ahora, el tratar de llegar a un acuerdo no significa que me dejo pisotear y bueno, hay que decir sí a todo, ¿no? Y amén para poder mantener la paz. El llamado del creyente no es mantener la paz, es hacer la paz. En el mantener la paz yo soy pasiva y no actúo, no uso el cerebro que Dios me ha dado, no uso de sabiduría, no uso de los recursos que Dios me ha dado. Me dejo llevar, solamente para disipar cualquier ira o cualquier molestia. Cuando hablamos de hacer las paces, estamos hablando de pon las cartas sobre la mesa y arréglate con tu prójimo. Porque cuando no nos arreglamos y no nos reconciliamos, ¿qué va a suceder? Va a volver a explotar la bomba. Vamos a volver a pelearnos por el mismo asunto. Va a volver a suceder. Y la ira no ayuda a trabajar a favor de la reconciliación. Trabajar a favor de la reconciliación es ser hacedor de paz, es disipar, es apagar la ira, el fuego. Ahora, la reconciliación es la protección contra la ira. Pónganse a pensar. Efesios 4, 26 al 32. El apóstol Pablo usa las mismas enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo y la aplica a la iglesia, pero permítame aplicarla al matrimonio. Efesios 4, 26 al 36. Miren, enójense, pero no pequen. No se ponga el sol sobre su enojo. Hay un tiempo marcado. Ni den lugar al diablo. Ninguna palabra obscena, porque cuando nos enojamos, que es lo primerito que habla nuestra boca, obscenidades, salga de su boca, sino la que sea buena para la edificación. Y si no va a salir nada nuevo, ponle bozal, ¿verdad? Según sea necesaria para que imparta gracia a los que oyen. Y no entristezcan al Espíritu Santo de Dios en quien fueron sellados para el día de la redención. Quítense de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos y calumnia, junto con toda maldad. Más bien sean bondadosos y misericordiosos los unos con los otros, perdonándonos unos a otros como Dios también los perdonó a ustedes en Cristo Jesús. La reconciliación es actuar en bondad, misericordia y se manifiesta en el deseo de querer perdonar al que me ofendió. ¿Ven que es trabajo? El ser pasivo, no hacemos nada de esto. El callarnos para que ya se tranquilicen las cosas es no actuar según el consejo bíblico.
Cuando se nos habla de quítense y sean, se nos está hablando de que actuemos en algo. El ser hacedores de paz es un llamado a actuar, no es un llamado a ser pasivos y a victimizarnos y ya pues qué voy a hacer. ¿Ok? Entonces, la reconciliación es actuar en bondad, misericordia, eso es difícil, y se manifiesta en el deseo de querer perdonar al que me ofendió. Ahora, la ira no viene sola. La ira no viene sola. Viene acompañada, y yo le titulo, con sus comadres. Amargura, gritos, calumnia, maldad son las comadres de la ira. El egoísmo expuesto. La ira manifiesta lo interno de la persona, nuestras comadres. Y es por eso nuestro Señor Jesucristo, cuando le dijo a los fariseos, más adelante le dijo, lo que contamina no es lo que entra en el hombre, sino es lo que sale, lo del corazón, las intenciones, los deseos, esa carnalidad. Y nuestra boca la expresa. ¿Y cuándo es que nos enteramos lo malo que somos? Cuando te enojes. La próxima vez que te enojes, no estoy llamando a que se enojen, pero la próxima vez que tengan un pleito, una discusión y se enojen o se hayan ofendido con su esposo o con su esposa, póngase a meditar si las comadres están ahí. Y lo que somos llamados a hacer, hacedores de paz, somos llamados a reconciliarnos y no, ya va a pasar, porque va a volver a suceder en otra ocasión. Entonces, estamos diciendo que debemos no solamente cuidar nuestras palabras, pero debemos de cuidar nuestros pensamientos. ¿Ok? Cuida tus palabras, cuida tus pensamientos. Versículo 27 al 30, capítulo 5. Ahora, ustedes se conocen este pasaje, cuando Jesucristo dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en ella en su corazón. Y de ahí habla sobre, por tanto, si tu mano, si tu ojo, sácalo, etc. En los pensamientos nace la codicia. Nuestros deseos internos acá se maquinan. ¿Okay? Lo que yo más deseo, si quiero una casa grande, si quiero que mi esposo sea el vecino y no con el quien estoy casada. En los pensamientos nace toda codicia y esos deseos internos por querer satisfacer mi egoísmo. La codicia sencillamente es querer satisfacer mi egoísmo. Y habrá juicio delante de Dios, porque ahí dice en ese pasaje de versículo 27 al 30 que mejor es sufrir cojo, manco o tuerto que completamente en el castigo eterno. O sea que daremos juicio a Dios no solamente por lo que hablamos, por toda vagueza que salga de nuestra boca, sino por lo que pensamos. ¿Ves que ante Dios nada le es oculto? Impureza del alma es demostrada por nuestros malos pensamientos. Nuestras palabras revelan lo que pensamos y lo que pensamos es el centro de lo que soy. ¿Qué es lo que pienso acerca de mi esposo? Ustedes no saben lo que yo pienso acerca de mi esposo. ¿Es para bien? ¿Es para mal? ¿Es egoísta? ¿Es altruista? ¿Hay celos? ¿Hay rencor almacenado? ¿Qué es lo que pienso acerca de nuestro esposo? La ira puede llevarnos a pensar mal de mi esposo, por supuesto. La ira puede llevarnos a abusar, a maltratar, a menospreciar y a irrespetar a nuestros esposos. La ira. Esto está en el centro del corazón del Sermón del Monte. Ahora, protejamos nuestro matrimonio contra la infidelidad, ese pasaje que acabo de leer también. ¿Okay? Pero versículo 31 y 32 habla acerca del divorcio. La facilidad de hoy en día, causas de divorcio o de separación es incompatibilidad de caracteres. Imagínense, todo el mundo estaríamos divorciados. Porque la realidad es que nos casamos con un polo opuesto para complementarnos. A mi esposo le gustan ciertas cosas que a mí no me gustan, pero uno aprende a moldearse y adaptarse. Eso es lo que hace el amor y el sacrificio y la autonegación. En vez de tú tienes que ser como yo, o en vez de yo pretender cambiar a mi marido, yo le pido al Señor que me cambie a mí para acoplarme más a mi marido. ¿Ven la diferencia?
es el cambio interno de Dios. Esa es la guerra que yo tengo con mi egoísmo. Mi egoísmo dice, Él tiene que cambiar y yo oro y ayuno para que Él cambie. Pero cuando la vida de Dios, el reino de los cielos actúa en mí, la vida de Dios, en comunión con Dios, a través de su palabra, el Espíritu Santo, Dios actuando en mí, Él me hace ver las cosas que yo necesito cambiar. Protegiendo el matrimonio contra la infidelidad o la inmoralidad sexual y también contra codicia. Esto está basado en los 10 mandamientos. ¿Okay? Recuerden que uno de los mandamientos es no al adulterio y no a la codicia. Ahora, nuestro Señor Jesucristo redefinió el pecado sexual como una actitud que nace del corazón y no solamente como un acto. Una actitud que nace del corazón. Hemos estudiado y hemos hablado que el sexo es un regalo de Dios, que es algo bueno y saludable. No estamos condenando el sexo, pero Dios ha puesto límites a esta expresión sexual por nuestro propio bien dentro del matrimonio para gozarlo a largo plazo. Ahora, las personas que son orgullosas y egoístas siempre quieren ir más allá de los límites divinos porque quieren satisfacer su carnalidad. ¿Okay? Por deducción podemos también sacar que las palabras de nuestro Señor Jesucristo se refieren al acto prematrimonial, ¿no? La fornicación. Ahora, el matrimonio protege a la persona contra la inmoralidad sexual. Es lo que Pablo habla en 1 Corintios 7. Si tienen tiempo, lean. 1 Corintios 7. Que si alguien no tiene el don de continencia, es mejor casarse que estar quemándose, ¿no? En actuar en actos de fornicación. El matrimonio es una protección para eso, es algo bueno, agradable. Y es algo permanente. El pacto del matrimonio permanente es un compromiso en donde se demuestra la fidelidad ante Dios y no seguir mis caprichos. Y podemos hablar mucho de esto. Efesios capítulo 5, Pablo habla y usa el modelo del matrimonio para ilustrar la relación de Cristo con su iglesia. Versículo 21 de adelante. ¿Okay? Yo me voy a enfocar en 1 Pedro 3 cuando lleguemos. Entonces, somos llamados a proteger nuestro matrimonio de toda inmoralidad sexual. La pornografía no ayuda, es un ataque al matrimonio. Ya hemos tenido un taller sobre integridad sexual, ¿okay? Y hay sobre eso. La codicia también corroe el matrimonio, porque cuando yo me enfoco en querer más, imagínense si mi marido trabaja y tiene un puesto y trae una cantidad a la casa, pero a mí me gusta la casa del vecino que tiene 5 cuartos, la mía tiene 4. Yo quiero una casa de 5 cuartos, un cuarto para cada uno. Voy a demandar que mi marido trabaje más o yo misma voy a salir a trabajar para producir más codicia, porque yo quiero algo más grande o algo más nuevo o quiero que mis hijos vistan así o que andemos en un carro asá. Entonces, el enfocar mis energías y mi atención a obtener más en las cosas materiales, lo que hago es desconcentrarme y atender lo más importante que es mi hogar y la vida con mi esposo, la relación marital. Porque estoy tan cansada de tanto trabajar en obtener, que la relación se va desintegrando. Así que tenemos casas grandes, pero vacías. Todos los lujos, pero al final hay que repartirlos en dos porque terminamos separándonos por incompatibilidad de carácter o porque no tenemos tiempo el uno para el otro o lo que sea. Desatendemos la relación marital. La codicia es un cáncer que va comiendo nuestra relación marital y de ahí nuestra relación con nuestros hijos y con nuestra familia. Así que hay que proteger nuestro matrimonio para empezar contra la inmoralidad sexual y contra toda codicia. ¿Cómo nos relacionamos? Este pasaje revela la actitud del creyente en las relaciones interpersonales, ¿ok? La manera que debo relacionarme con mi esposo. Miren lo que dice versículo 38-42, pasajes claves. Dice así: oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y el que quiera ponerte a pleito, quítale la túnica y déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Voy a dejarlo ahí.
Este pasaje revela la actitud del creyente en las relaciones interpersonales, nuevamente aplicados a nuestras relaciones marital. Tolera, paciente, no pagar mal por mal, no vengarnos, dar y bendecir. Ojo, este pasaje no se aplica al abuso, ¿ok? Porque el abuso es un mal que hay que detenerlo. El abuso es aguantar el abuso, el maltrato, es perpetuar un mal. Y nosotros no somos llamados a que el mal se esparrame, sino a restringir el mal con nuestra buena conducta, ¿ok? Ejemplos, yo puedo decir, mi marido no se merece que le cocine, o un hombre puede decir, mi mujer no se merece que administre el dinero de la casa, no se merece que la atienda ahora que está enfermo, no se merece, no se merece. Algunas veces hemos dicho, este hombre no se merece esto de mí. Este pasaje cae exacto a esa actitud. Porque capítulo 5, versículo 43 dice, más adelante, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecir a los que os maldicen, hacer bien a los que aborrecen y orar por los que ultrajan y os persiguen. Amar al enemigo, y si digamos usted dice, bueno, mi esposo es como mi enemigo o actúa como mi enemigo, es buscar lo mejor por aquel que se porta como mi enemigo, por aquel que me está causando mal. Mi actitud interna debe ser buscar lo mejor para esa persona. Y ahí necesitamos sabiduría y entendimiento en cómo actuamos y cómo buscamos lo mejor. Hay un caso en la Biblia. ¿Se acuerdan de Abigail, casada con el necio de su esposo? Que Nabal, que David quería aniquilarlo, anularlo, porque no fue hospitalario después de que él hubo protegiendo sus rebaños, etcétera. Y Abigail, casada con un necio, con el que era la oportunidad de ella, quizás nosotros como esposa, o quizás yo, que no le voy a echar, quizás yo hubiera dicho, esta es mi oportunidad para quedar viuda. Me voy a quedar calladita y voy a escuchar la novela. Que actúe David, pues, total, yo soy mujer, a mí no me tocan ni un pelo. Pongo mi banderita blanca en la ventana y a mí nada me pasa. Y me quedo viuda. Porque muchas veces en nuestras iras hemos deseado, Señor, llévatelo ya. No, hemos deseado quedar viudas. Pero esta mujer actúa a favor de su marido necio y David la llama una mujer sabia y entendida. Y eso es amar a nuestros maridos. Él no se merecía, Nabal, no se merecía que Abigail actuara así. Él se merecía que fuera ejecutado. Y Dios se encargó de eso. Dios se encargó de llevárselo. Le quitó el dolor encima. Pero fue Dios, no fue ella ni fue David. Y ella evitó un mal que se perpetrara, ¿no? Con el futuro rey de Israel. Entonces, el amor hacia el que no se merece o el que me ha causado tanto dolor, tanto daño. El amor va en contra, y acaba mi lista según este pasaje, el amor va en contra de victimizarnos. Tanto he sufrido con este hombre, tú no has entendido. Cuando yo amo, yo no hago eso. Yo no me victimizo, yo tomo acción. Actúa a favor de tu enemigo, aun si este es tu esposo. El amor hace eso. No seas indiferente, actúa. El orar por mi marido es actuar. ¿Sabían? Nosotros pensamos que la oración es algo pasivo porque estamos quietitos orando, pero en la oración estamos, taller anterior, entrando en una guerra espiritual. Y el orar, aparte de que nos rendimos ante nuestro Padre Celestial que nos entiende en nuestras necesidades y suple por nuestras necesidades, en el orar estamos pidiendo al Señor que nos dé su mente. En la oración el creyente va cambiando y Dios nos va formando. Entonces la oración no es tanto yo pidiendo a Dios para que esto se produzca, la oración es hágase tu voluntad y cambia mi mente para yo entender tu voluntad y decir amén, Señor. Entonces cuando oramos por mi marido, cuando yo oro por mi esposo, porque es un ogro o lo que sea, yo estoy actuando. Que orar por ellos, y dice el pasaje, bendecirlos, no maldecirlos. Cuando yo me enojo, lo que yo quiero es maldecir, ¿verdad? Y decir todos mis ajos, mis cebollas, con todos los condimentos hablando. Pero no, el pasaje nos habla de bendecirlos. Va más allá de lo natural y lo que es socialmente aceptable. Tu comadre, tu vecina te va a decir otra historia. A ese hay que darle con el mazo. Ese no entiende, hay que tirarle agua fría, etcétera.
esto va en contra porque esta es la vida de Dios. Esto es como Dios quiere que vivamos en la comunidad cristiana. O sea, es imitar al Padre Celestial que no tiene favoritismo, porque el versículo 48 dice que Él hace llover sobre buenos y sobre malos. ¿No dice eso? Y yo debo de actuar así como Dios. No debo de actuar, hoy mi marido se levantó de buen humor, bueno, hoy le preparo su comida rica. Mañana se levantó de mal humor, mañana le quemo la comida. No, no tiene favoritismos, aunque es lo que se merece según mi mente. Cuando yo amo, yo actúo a favor buscando el bien. O sea, amar es hacer el bien. No depende de cómo yo me sienta, tiene que ver con mi obediencia a Dios. Y los sentimientos nacerán producto de la obediencia. Y lo digo por testimonio. Los sentimientos, aunque ustedes digan ya no hay nada, ya se apagó la fuego, los sentimientos nacen cuando somos obedientes a Dios en lo que Él nos manda hacer. La película que vimos hace un par de retiros atrás, A Prueba de Fuego, Fireproof, una película hermosa donde este hombre es llamado a actuar a través de este diario que el padre le deja, actuar a favor de hacer actos de bondad, de gentileza para con su esposa, que según él no se lo merecía, y tenía que hacerlo por 40 días. Y él luchaba y peleaba, y si ustedes ven la película se llama Fireproof o A Prueba de Fuego. Pero él, a través de la obediencia a Dios, porque es basado en la Biblia, él comienza a ver cómo él comienza a cambiar en su actitud con su esposa. Y al final ya no lo hace porque por pasar un día o darle un listo bueno. Ya cumplí con el primer día, ya hice algo bueno que no se mereciera. Próximo día, no. Vemos que él se le hace un hábito y comienza a cambiar su estilo de vida de cómo se relaciona con su esposa. Entonces, hay que luchar contra el orgullo, la altivez. No hay que pensar que siempre tenemos la razón. Esta es la actitud que está hablando Jesucristo en esta parte del Sermón del Monte. Muchas veces hay que buscar otra opinión, sabia, prudente, bíblica. No mantengamos un récord de ofensas, vivir haciendo paz, perdonar, no vengarnos, servirle a nuestro enemigo, vencer el mal que nos hacen con el bien que podemos hacer. El mismo pasaje está en Romanos 12:14, que dice así: bendiga a los que os persiguen, bendiga y no maldigan. Versículo 16 al 21. Tengan un mismo sentir los unos por los otros, no sean altivos, sino acomodándonos a los humildes. No sean sabios en su propia opinión. No paguen a nadie mal por mal. Procuren lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, tengan paz con todos los hombres. Amados, no se venguen ustedes mismos, sino dejen lugar a la ira de Dios, porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y si no, lean la historia de Nabal y Abigail. Más bien, si tu enemigo tiene hambre, yo diría si mi esposo, dale de comer. Y si tiene sed, dale de beber, pues haciendo esto, carbones encendidos amontonará sobre su cabeza. No seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien. Ese es el llamado. Y Pablo lo sacó del mismo Sermón del Monte. Objeciones: más fácil es decirlo que vivirlo. Tú no tienes el marido que yo tengo. Objeciones pueden decir eso, pero lo que produce el no obedecer a Dios y albergar la ira y a sus comadres en mi corazón es, y esta es la segunda emoción, la ansiedad. Cuando yo dejo que la ira quede en mi corazón y sus comadres y no me reconcilio, no sigo la práctica bíblica, el otro producto es la ansiedad, la segunda emoción que menciona Jesucristo en Mateo. Ahora, la ansiedad deteriora, también corroe, anula, desintegra la relación matrimonial con mi esposo. Porque yo quiero controlarlo, yo quiero cambiarlo, yo quiero que cambie. Él es el problema, no yo. Ya sea mi esposo o los eventos, ¿no? Y eso produce angustia en mí. Yo pretendo tener control sobre otros, entonces eso va a producir angustia en mí. Capítulo 6, versículo 25 al 34, todo el tema acerca de la ansiedad. ¿Okay? Ahí está, para que lo lean en la casa. Ahora, la ansiedad muestra, según este pasaje, nuestra falta de confianza y dependencia en Dios.
La ansiedad es un ataque a la soberanía misma de Dios. Es algo serio. No dependemos de Dios, pero de lo que yo pueda hacer o de lo que yo pueda controlar. Solucionar, decir. La ansiedad da tormento al alma. Es un fastidio, un descontrol interno. Aunque aparente estar tranquila, aparento estar tranquila, lo que hay en mí es un terremoto, una marea, en querer, esa angustia que se produce en querer mantener las cosas según mi orden. La ansiedad roba energías, concentración, calidad, tiempo de calidad en nuestras relaciones, y por las cosas que sí puedo controlar son desatendidas. Las cosas que son mi responsabilidad son mis desatendidas. Les voy a dar un ejemplo ahora. La ansiedad demuestra nuestra compulsión por controlar las cosas o manipular a las personas. Y la pregunta que hago es, ¿cómo nos relacionamos con nuestros esposos o con otros? ¿Son tus buenas acciones movidas por querer controlar a otro? Cada día, versículo 34 del capítulo 6 dice que se nos presenta un nuevo desafío. Hay que lidiar un día a la vez. Si tenemos lo básico, lo necesario para vivir, debemos de confiar en Dios por lo demás. Mateo 6:34. Ahora, las personas que tienden a ser ansiosas se vuelven irresponsables por las cosas que ellos sí deberían de controlar. Por ejemplo, su salud. Quieren controlar la salud del otro, pero no se controlan su salud de ellos. El cuerpo, ¿no? Sus hijos, si son pequeños, todas las cosas que están en su propiedad. Mi abuelita materna murió a los 52 años de cáncer, del, del cáncer interno de la mujer, del ovario. Y ella se desgastó viviendo para otros y sirviendo y dando a otros y tomando responsabilidad por otros, tanto que cuando fue al doctor ya el cáncer había hecho metástasis, ya se había esparcido por todo su cuerpo y se fue a los 52 años. Yo no pude disfrutar, no me acuerdo muy bien de ella porque yo era pequeña, creo que tenía 4 años, cuando pedacitos de imagen que recuerdo. La ansiedad la llevó a vivir así. Y quizás en su mente ellos necesitan de mí. Mis hijos, ya adultos, necesitan su madre que les haga esto y esto y el otro, pero al hacer eso ella descuidó su vida, su salud y su cuerpo. Y acá en la Biblia se nos está hablando que la ansiedad es algo que nos mata internamente, ¿ok? Y altera nuestras relaciones. Ahora, la respuesta a la ansiedad, la solución a la sobrepreocupación, el preocuparnos más allá de nuestros medios, es la oración. Es lo que dice Mateo 6, del 9 al 15, antes del pasaje previo, ¿ok? Y se nos da el Padre Nuestro. Ese es el corazón del Sermón del Monte, el Padre Nuestro. En la oración afirmamos quién está en control. Dios. Yo no estoy sentada en el trono, es Dios. ¿Y cuál voluntad yo quiero hacer? Hágase tu voluntad, no mi voluntad. Le pido a mi Padre Celestial, entendiendo que Él ya cuida de mí, como cuida de las aves, como cuida del campo que habla ese pasaje, y quiere que yo pase tiempos con Él. Elevamos a Dios nuestras necesidades y pedimos y no demandamos de Dios. Y buscamos y no tomamos. Y tocamos y no tiramos la puerta. El pasaje de Mateo 7, del versículo 7 al 12, es la actitud de humildad de cómo venimos ante Dios, y es la misma actitud de humildad que debe de caracterizar cómo nosotros nos relacionamos con otros. Cómo yo me relaciono con mi esposo debe de ser con una actitud humilde, considerando. Capítulo 7:7, si me permiten, dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Pedimos y no demandamos. Cuando pedimos usamos palabras como puedo, me das permiso. Eso es consideración. Estamos hablando de considerar al otro. Hay que estar preparados para recibir el no como respuesta y no esperar que la gente siempre va a decir sí a lo que pidamos. Eso es hacer mi voluntad, ¿verdad? Eso es pedir mi voluntad. Buscamos y no esperamos que otros se dan porque yo digo, porque yo soy. El enfoque en este pedacito de los versículos 7 en adelante
Habla en invertir en nuestras relaciones, el dar tiempo, involucra gastar energía, sacrificio. Tocamos la puerta, buscamos oportunidades, respetamos el espacio y los límites de otros y no interrumpimos ni nos imponemos a taconazos o a patadas o como le quieran decir. ¿Cómo es que me relaciono con mi esposo? El principio que se está dando acá, fui rápido con la oración, pero el Padre Nuestro habla sobre la solución a la ansiedad, donde dependemos de Dios, pero acá estamos hablando de nuestra actitud interna, estoy yendo así a través del monte. El principio es el respeto en las relaciones, en mi trato hacia el otro, comienza con mi actitud de reverencia hacia Dios. Si yo no tengo temor ni reverencia a Dios, yo no voy a respetar a mi prójimo. Si yo no sé pedir bajo la voluntad de Dios y le demando a Dios como que si Él es un aladino cósmico que me tiene que dar a mis caprichos, a mis demandas, al poder de mi boca, al positivismo que tengo en mi mente, si yo no entiendo que Él está en el trono y yo tengo que hacer su voluntad y no la mía, es la oración del Padre Nuestro, entonces yo no voy a respetar la relación con mi prójimo, mi esposo, la más cercana. Y voy a pedir, voy a demandar y no voy a considerar. Dios nos ama y nos da lo mejor, versículo 11. Pues si ustedes siendo malos saben dar cosas buenas a sus hijos, cuanto más su Padre que está en los cielos dará cosas que le piden. La base del amor es el respeto hacia el otro y ese es el hacer el bien y buscar el bien. Versículo 12. Así que todo lo que quieran que hagan los hombres por ustedes, así también hagan por ellos, porque esto es la ley y los profetas. Invertir y edificar en el amor de Dios es invertir en nuestro matrimonio y relaciones. Invertir y edificar en el amor de Dios es ser sabio y entendido. De nada nos servirá si invertimos en nuestras relaciones o edificamos sobre el consejo y sus enseñanzas. De nada nos servirá si no obedecemos. No podremos sostenernos ante los problemas y las tormentas de la vida. Eso es lo que estaba hablando. Ahora, claves para un matrimonio feliz. Sometimiento, que equivale a servicio, sabiduría y entendimiento. Y esto es el combate contra la ansiedad. Primera de Pedro 3, del 1 al 13. Apúntenlo para que lo lean en casa. El contexto de este pasaje, desde el capítulo 2, versículo 13 al 17, habla que el sometimiento es la actitud del creyente ante aquellos que están en autoridad. Dice que haciendo el bien callamos la necedad de otros, versículo 15. Viviendo como libres, pero no como excusa para hacer lo malo, versículo 16. Viviendo en libertad como siervos de Dios, versículo 16b. Mostrar el respeto apropiado a todos, versículo 17. Amor a los creyentes, temor a Dios y respeto a los que están en autoridad. Y entonces empieza el versículo 7 hablando a las esposas. Dice, de la misma manera, en tu libertad, en tu amor hacia tu marido, en tu temor a Dios, en tu respeto, en tu honra al que está en autoridad, viviendo como libres, estoy usando el contexto para hablar acá, como siervos de Dios, mostrando el respeto apropiado, ahora le dice, sométete. ¿Ven ahí? Y con esta palabra quiere decir, mujeres, reconozcan, afirmen, respeten, apoyen, ponte debajo de la autoridad espiritual, cede de tu esposo. Si Dios nos ha diseñado a las mujeres para crear vida, obviamente no solas con nuestros maridos, ¿no? Pero sustentamos la vida en nuestro vientre por 9 meses. Y después hay que sustentarla por un tiempito, ¿no? Amamantar. Esa vida depende de uno. Si Dios nos ha diseñado a nosotras esposas, mujeres, para sustentar vida, Dios ha creado a los maridos para que sustenten la vida de sus mujeres. Porque si no, nos desgastaríamos en el proceso. Y ustedes pueden ver ejemplos de mujeres, madres solteras, lo difícil que lo tienen. Y Dios ha dado muchas gracias y sabiduría bajo su palabra, bajo el apoyo de la comunidad cristiana, ¿no? Pero aquellas madres solteras que no conocen a Dios, el fastidio, la amargura,
que comienzan a acumular a través de los años por la falta de una cabeza espiritual que la sustente a ellas. Es el diseño de Dios. Reconocer, afirmar, respetar, ceder a la autoridad de nuestros maridos. Esta es una actitud interna que nosotras mujeres hablamos. Y se nos está diciendo, no seas manipuladora, no seas egoísta, no seas castigadora. Somos excelentes, sabemos cómo darle a nuestros maridos, cómo vengarnos, ¿verdad? La autoridad espiritual es responsabilidad de nuestros maridos ante Dios. Y acá incluye a los incrédulos, porque yo puedo decir, pero el incrédulo no sabe nada de Dios, es un incrédulo. Pero acá Pedro no dice sométete, no se le escapa nada a Dios, ¿no? Porque por lo menos pudiera usar la excusa, mi marido es incrédulo, no me someto. Pero ahí Dios lo puso en la escritura, sométanse. La autoridad espiritual es responsabilidad de nuestros maridos ante Dios, está en su masculinidad, en ser hombres. No hay, bíblicamente hablando, no hay maridos vagos espiritualmente hablando, no debiera haberlo. Nuestra actitud se refleja en nuestro comportamiento hacia nuestro marido. Ahora, acá Pedro dice para ganar al no creyente con el comportamiento, no con las palabras, y eso es sabiduría. ¿Cómo ganamos a nuestros maridos incrédulos o aquellos que nosotros consideramos este se comporta más como Caín que como Abel? Aquellos que nosotros consideramos, dice que conoce a Dios, pero le doy delante. Muchas veces nosotras esposas nos ponemos en la silla de juicio y podemos dar una calificación espiritual a nuestros maridos porque no lo vemos orando, no lo vemos leyendo la Biblia, no lo vemos tan espirituales como nosotras, ¿no? Y cuando va, y entonces nosotros pasamos juicio. Hay que tener cuidado. Dios no nos ha llamado a eso, nos ha llamado a orar por ellos. Dios ya tratará con ellos en el modo que Dios trate con ellos. No somos llamadas nosotros a tratar con ellos así, pero somos llamados a ganarnos con nuestra conducta. Eso es lo que dice Pedro. Cuidado, no menospreciemos a nuestros esposos por no ser creyentes o por comportarse como creyentes. No es una excusa tampoco para casarnos con un incrédulo. Que este pasaje no se puede usar, entonces me puedo casar con un incrédulo. No. El resultado del sometimiento es ganarlos a Cristo, y este es un avance espiritual. Y el objetivo natural de la esposa creyente, donde debemos de gastar nuestras energías, nuestra atención no es tengo que cambiar a mi marido, tengo que cambiar a mi marido. No, donde debemos de gastar nuestras energías es que mi marido conozca a Dios y sea el hombre que Dios quiere que él quiere que sea. No el hombre que yo quiero que sea, sino el hombre que Dios sea. El objetivo debe ser la salvación de su alma, de la familia, ¿no? ¿Recuerdan Lidia en Hechos 16:14? Esa debe ser la meta de todo creyente. Ahora, la vida de fe más expresiva e irrefutable es la que se expresa sin palabras. Es el comportamiento, es la actitud, es lo que hablamos en el diario vivir. Crear oportunidad para comunicar el mensaje del Evangelio. Los creyentes no deben desear imitar, nosotras mujeres, el tipo de ornamento externo que está de moda. Porque allá el artista tal se viste así y yo quiero ese vestido que vale tantos dólares o esa cartera que me saca de quicio o esos zapatos. Necesito 150 zapatos porque 149 no es suficiente y me comienzo a enfocar en lo externo. La vida del creyente debe ser el énfasis para nosotras mujeres, la vida interior. Tampoco significa que debemos de andar con harapos, ¿no? Sino más bien vestir de manera sobria, socialmente aceptable, según obviamente las costumbres, sin llamar la atención. Los creyentes, nosotras mujeres y creyentes, ya no vivimos para nosotras mismas, sino para Dios. Esa es la realidad. Y el testimonio de pureza y reverencia, versículo 2, es visto en nuestra actitud hacia nuestro marido, en el temor y obediencia a Dios. La inversión debe de ser la interna, la actitud apropiada. Y se habla el énfasis en el carácter de un carácter controlado, gentil, apacible, sumiso, versículo 4b. Lo mismo se aplica al esposo, porque este es el carácter de Cristo, este es el fruto del Espíritu Santo. Esto tiene valor delante de Dios y es bueno y es correcto. Reflejar este carácter es actuar con fe, con coraje y no es dar lugar al temor, como lo dice el versículo 6b. Entonces, en el sometimiento debo de ver estas cosas crecer.
el carácter interno. Y no lo hago porque Él se merece que me someta o no se merece que me someta, no tiene nada que ver con eso, sino mi obediencia a Dios, de lo que Dios está trabajando en la vida, tanto de la mujer como del hombre. Los esposos se les llama que sean comprensivos, que sean conscientes de la diferencia de la mujer. Y se habla específicamente de la diferencia estructural física, que somos más débiles por naturaleza, no más delicadas. No se refiere a que somos menos espirituales o menos inteligentes, como muchos han usado esto en la historia, que la mujer es menos inteligente que el hombre, o que somos más emocionales que el hombre. No se refiere en eso. Se refiere a que somos distintas y somos más, en nuestra estructura física, más frágiles que los hombres. Ambos son herederos de la gracia de Dios reflejada en la igualdad espiritual entre hombres y mujeres, ¿ok? De alguna manera, la salvación de nuestro Señor Jesucristo a nosotros elimina las consecuencias del pecado. ¿Se recuerdan la consecuencia del pecado? Él gobernará sobre ti. Tu placer será para con tu marido. Génesis 3. La salvación elimina eso, debería de eliminar cuando vivimos la vida en Dios. Y complementa, no elimina las diferencias porque somos creados diferentes, y complementa el diseño que Dios hizo hombre y mujer para un propósito. Le dice a los maridos, así nada estorbará las oraciones. Tal como nos tratemos unos a otros, los esposos, eso afecta nuestra relación con Dios. Es lo mismo que nuestro Señor Jesucristo dijo, deja tu ofrenda en el altar y reconcíliate. La misma idea. Ahora, Pedro resume estos consejos tanto a las esposas y a los maridos en los versículos 8 al 12. Si me permiten leerlos, dice así: finalmente, sean todos un mismo sentir, compasivos, amándose fraternalmente, misericordiosos y humildes. Voy a hablar de la humildad ahorita. No devuelvan mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario bendigan. Suena como Romanos, ¿no? Y suena como el Sermón del Monte que acabamos de leer. Pues para esto han sido llamados para que hereden bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, felices, diría yo, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos están atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Las mismas enseñanzas. El último punto que quiero tratar es sobre mantener la unidad en el matrimonio. ¿Cómo mantenemos la unidad en el matrimonio? La humildad es el fundamento para la unidad en el matrimonio. La humildad. El egoísmo la parte, la divide. Pero la humildad, con la humildad podemos mantener la unidad. Filipenses 2, el pasaje clave. Dice, por tanto, si hay algún aliento en Cristo y si hay algún incentivo en el amor, alguna comunión en el Espíritu, si hay algún afecto profundo y alguna compasión, completad mi gozo a fin de que piensen de la misma manera, teniendo el mismo amor, unánimes pensando una misma cosa. No hagan nada por rivalidad ni por vanagloria, sino estimen humildemente a los demás como superiores a ustedes mismos, no considerando cada cual solamente los intereses propios, sino considerando cada uno también los intereses de los demás. Haya en ustedes esta manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús. Este pasaje nos dice que mantenemos la unidad, acá se aplica a la iglesia, yo lo aplico al matrimonio, cuando somos participantes de la vida de Cristo. Nosotras mujeres somos participantes de la vida de Cristo cuando obedecemos, obviamente, en el someternos. Cuando somos un mismo pensar, estamos hablando de un mismo espíritu de acuerdo. Cuando tenemos un mismo amor, un mismo compromiso y propósito. No hacemos nada por egoísmo, ambición propia o avance propio o mi conveniencia o mi exaltación o mis celos o mi envidia, pero manteniendo una actitud humilde. Ahora, la humildad es cuando respeto a los demás como más importantes que uno mismo. A través de la humildad yo puedo velar por los intereses de otros. ¿Okay? Recuerden que el cristianismo es una experiencia con Dios. No es ritual, no es llenar una lista. Todo esto va en contra de nuestras tendencias humanas, naturales. Pero esta es la voluntad de Dios. Por la humildad, yo considero a mi esposo como superior y me someto.
Por la humildad sirvo, no para ganar terreno, sirvo. Por la humildad miro por el interés del otro. ¿Cuál es mi oración que deseo? Señor, yo quiero que mi esposo sea un hombre conforme a tu corazón, que te sirva y que te ame. ¿Que eso significa que yo tengo que tragarme más palabras? Bueno, tendré que tragarme más palabras. Si esto significa eso, bueno, tendré que hacer por obediencia y amor a ti. Porque como yo amo a Dios es a través de mi amor a mi prójimo, a mi marido. Por la humildad, entonces seguimos el ejemplo máximo de nuestro Señor Jesucristo en su humillación. Esto es tener la mente de Cristo. Y versículo 14 de Filipenses dice, hagan todo sin murmuraciones y contiendas. No nos quejemos, porque quejarnos somos hábiles para quejarnos, especialmente de los defectos de los demás. ¿Okay? Todo esto lo hacemos sin quejarnos, sin murmurando, sin discutir, manteniéndonos puros y sin culpa, según el pasaje. Entonces, concluyendo, hay dos emociones que corroe, que carcome, que desgasta la relación matrimonial y cualquier otra relación, la ira y la ansiedad. Esas están descritas en el Sermón del Monte. Hemos hablado acerca de proteger nuestro matrimonio, acerca de cualquier codicia o infidelidad o inmoralidad sexual. Hemos hablado que la reconciliación es la respuesta a la ira, el hacer la paz. ¿Okay? Hemos hablado que la respuesta a la ansiedad o la solución, por decirlo así, a la ansiedad, a la sobrepreocupación es la oración. Y si tuviera tiempo, hablaría también y el contentamiento, porque el pasaje de Mateo 6 habla de que si los lirios se ven hermosos y los pájaros tienen que comer, cuánto más nuestro Padre Celestial cuida de los suyos. Entonces debemos de contentarnos si tenemos comida, ropa y techo, debemos de estar contentos. Filipenses 4 más adelante, Pablo habla eso, dice, por nada estéis afanosos, versículos 6 y 7, si no sean vuestras oraciones conocidas ante Dios que tiene cuidado de sus hijos. Y más adelante, versículos 10 y 13, Pablo dice, está en la cárcel, yo he aprendido a vivir en abundancia, a comer quizás 2 veces en la semana en el mandarín, y he aprendido a vivir en escasez, pan mohado con quizás arroz y frijoles. En todo sé tener contentamiento. Estoy satisfecho en todo, dice Pablo. Y termina diciendo, porque Cristo es el que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La fortaleza, el poder viene de Dios para poder vivir la vida cristiana como Dios nos la mandó. Si el sermón del monte, el tolerar, el ser paciente con otro, el poner la otra mejilla, el ser paciente, el tolerar a otros, es posible vivirlos, porque es la fortaleza de Dios diaria que yo necesito. Señor, hoy día es un día terrible, quizás mi marido se levantó con la cara virada o con el pie izquierdo o como sea, tú dame tu fortaleza para yo saber cómo responder y ayúdame a orar internamente. Señor, ayúdame, dame gracia delante de mi esposo, dame sabiduría, que diga las palabras correctas, que no lo maltrate, que no lo menosprecie, que no le responda con la misma intensidad de enojo, pero que sean mis palabras apacibles para que la ira no se escale, sino que él pueda reflexionar en sus tiempos a solas, porque yo soy así, mi mujer me responde así, y sea ese un medio para ganarlo a ti, para que madure en ti, si está en ti, para que cambie. Pero si yo quiero que mi esposo cambie, tengo que rodillas y orar a mi Padre Celestial y no pretender cambiarlo a Él y practicar lo que se nos dice, cuidando mis palabras, cuidando mis pensamientos, cuidando mi actitud. Claves para un matrimonio feliz, el sometimiento. Ustedes quizás me quieran tirar piedras, está en la Biblia y si lo practicamos veremos los frutos, la sabiduría y el entendimiento que Dios nos da. 1 Pedro 3 del 1 al 13, mantén la unidad. Total, dos será una sola carne, ya son uno. ¿Cómo yo mantengo esa unidad? La humildad, considerando al otro, respetando al otro, sirviendo al otro. Los principios, el respeto en las relaciones, en mi trato hacia el otro, empieza o comienza con mi actitud y reverencia a Dios. La humildad es el fundamento de toda unidad. Voy a parar acá, termino para poder tomar unos 10 minutos y regresamos para concluir con esta parte.
y quizás poder conversar sobre algún punto que necesitamos desarrollar más. Entonces voy a parar. Daniel, ¿puedes salvarme esto? No sé cómo se salva. Ok. No me callé de tanto hablar. ¿Ah? No te vamos a quedar, no te vamos a tirar una lapicera. Señora Margarita. Ya lo paré. Ahora, ¿cómo se salva? Qué raro que María no llegó, ¿no? Ella dijo que algo le habrá pasado. La recién casada. Esto va a ser muy... ¿Quién es la recién casada? María. Oh, debió haber venido, ¿verdad? Sí. Bueno, cuando... Que el Señor usa esto para que nos dé oportunidad para que ustedes compartan con aquellos que... Porque muchas me han dicho, bueno, yo no estoy casada, ¿para qué voy a un taller de matrimonio? Pero el Señor trae vidas a sus vidas de matrimonio o amigas casadas que ustedes pueden ministrar a través de estos principios que hemos aprendido. Y para uno también. También para uno. Seguro que sí, porque hay cosas que hacemos que a veces no coinciden con lo que tú nos estabas diciendo, que si gritamos más fuerte, estamos mejor que con el marido. Verdad, verdad. Ok, vamos a tomar, hay cafecito, ¿verdad? No, hay sandía para tomar, para comer. No hay. No hay. Mañana. Vamos. Me voy a recoger ahí. Sí, paré. Sí, hoy. Recién comenzó hoy lo que tú me diste hoy día, ayer. ¿Qué tiene? ¿Sí? Bueno, yo la hago larga para poder tener que... Pasé desde Young Street a acá, era a paso de Tomar café, don José. que estaba Me quemé un dedo por tu culpa. cancelado. ¿Ah? Me quemé un dedo por tu culpa. ¿Con qué se lo quemó? Por el té, porque yo no sabía si habías puesto el agua. Qué voy a estafar. Oye, ¿no te duele? Ah, ok. Bueno, nos dieron 10 minutos, así que... Y eso que no 10 minutos. vimos 10 minutos y volvemos acá. Así que tomamos... ¿Qué tal, hermana? ¿No quieren tomar cafecito? ¿No quieren tomar cafecito? ¿No quieren tomar nada? ¿Cómo estamos? ¿Cómo está? Aquí, como el señor quiere. Con mis patitas así ya como un sapo. Mira, eso no es nada, me hubiera visto hace días que me salí con Juan y me puse a hacer por mí. ¿Y por qué? Sí, dice que tengo que tengo mucho líquido, pero me dieron una pastilla, pero como si no me diera Aló, aló, aló. Aló, aló, aló. ¿Y qué tal, Daniel? Acá. ¿Cómo está la señora de... ¿Cómo se llama? De Martín. Martín. No está muy bien. No está muy bien, Daniel, ¿no? No, no está bien. Vamos a ver, a ver. Dice, ¿no? Está en su casa. Ya. Está en su casa ya.